muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder participar de esta presentación, de este seminario. Eh, y la presentación mía va a estar referida a los cultivos, la transformación digital en los cultivos extensivos en Uruguay. Y la verdad que yo simplemente voy a tratar de resumir un número muy importante de actividades que hacen diferentes técnicos dentro de INEA. INEA es una institución bastante grande, ahora vamos a ver. Y yo simplemente traté de hacer un resumen mostrando lo que se hace en INEA y algunas de las actividades que yo hago también. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de digitalización en el agro uruguayo, pensando principalmente en la parte agrícola, de producción agrícola, de cultivos agrícolas. Lo primero que quería decir era un comentario muy general y que tiene que ver con el efecto que tienen las TICs en nuestra vida. Las TICs realmente están transformando nuestra vida, nuestras costumbres, nuestro trabajo. Hoy estamos haciendo este seminario con participantes de diferentes partes del mundo, en vivo, en tiempo real. Eso es fantástico. Hoy interactuamos continuamente con aplicaciones súper populares como WhatsApp o Zoom o otras aplicaciones de streaming, y las preguntas de cómo llego a un lugar, ah, te paso la ubicación, inmediatamente le pasamos la ubicación a alguien por WhatsApp y ya sabemos cuánto tiempo vamos a demorar, cuál es el mejor camino y todos nos encontramos en el mismo lugar. Hace 5 años dedicamos una cantidad de tiempo enorme a hacer esas actividades que hoy las hacemos casi automáticamente. Eh, Mandamos un video para hacer consultas. Ha sido una revolución en la vida, realmente la que estamos teniendo. Y acá simplemente hay un video que yo lo quiero replicar, que se ha difundido mucho en Twitter y en otras redes, y que es el cómo ha evolucionado el escritorio de una persona a través del tiempo. Y en los años 90 probablemente el escritorio de una persona se veía así, unos años después ya se veía así, unos años después ya se veía así, y hoy probablemente el escritorio nuestro se parezca más a esto que al anterior. Eso es un cambio increíble realmente. Y esto que afecta en la vida de cómo trabajamos en la oficina, en la vida diaria, también se traslada a otras actividades como la del agro. Y facilita las tareas en el campo, facilita las actividades, simplifica mucho los trabajos. Para darles un panorama de Uruguay y cómo se lleva adelante la actividad agrícola en Uruguay, Uruguay tiene dos zonas agrícolas, una de riego que está en el este, que son las zonas pintadas en amarillo, que es fundamentalmente de arroz, en y una de agricultura de secano, que es la que está en colores anaranjados, que está en la parte oeste del país. Y una particularidad muy importante, muy característica de los cultivos del sistema agrícola uruguayo, es que se realiza en rotaciones de cultivos muy complejas, que incluyen varios cultivos, doble cultivos, pasturas y cultivos, realmente combinados de una manera muy integrada. Y se integran en la mayoría de los establecimientos el rubro agrícola y el ganadero. Realmente se mezclan, en parte del tiempo hay ganadería y parte del tiempo hay agricultura, y eso es algo muy característico de Uruguay. Y la otra característica importante de Uruguay es la topografía. La topografía es ondulada, es un paisaje muy variado, los suelos cambian mucho en el espacio y hay realmente, eso trae dos consecuencias importantes. Una es que la variabilidad de los suelos, al ser tan grande, amerita la aplicación variable de insumos y el manejo variable. Y el otro es que la topografía con pendientes grandes, con pendientes importantes y suelos pesados de textura pesada, lleva a que el riesgo de erosión hídrica es realmente importante y es el principal factor de riesgo ambiental. INEA tiene 5 estaciones experimentales que están distribuidas en el territorio. Yo estoy aquí en la zona oeste, en la parte en la estación que tiene más vinculación con el sector de agrícola de secano, y hay otra estación que es la INEA 33, que es la que tiene mayor vinculación con el sector arrocero. Las otras estaciones tienen vinculación con el rubro forestal mayormente, citrícola,
hortícola intensivo y una diversidad muy amplia de rubros en el caso de las brujas. INIA como estructura organizacional tiene 4 gerencias, de las cuales una, la gerencia de investigación, tiene un número importante de programas bajo su dirección. Y los 2 programas que tienen que ver con el sector agrícola, que son el de cultivos de secano y el arroz, simplemente forman parte de un número de programas. Y dentro de estos programas hay un número muy importante de investigadores que trabajan en áreas muy diversas. Y todos realmente, no hay ninguno en particular que trabaje en TICS, pero sí todos tienen algún componente de trabajo vinculado a las TICS o que utilizan TICS en una parte de su trabajo. Y yo podría decir que hay 2 tipos de problemas que han sido abordados hasta el día de hoy de parte de INIA. Por un lado, los problemas que podríamos clasificar como aplicaciones, sitios web, modelos de soporte a la toma de decisiones, que fundamentalmente este tipo de problemas o actividades han estado asociadas al clima, a las estaciones meteorológicas, al censuramiento remoto o al análisis y la difusión de bases de datos públicas que existen tanto de INIA como de uso público en Uruguay. Y después hay otro tipo de actividades que tiene que ver con la validación de tecnologías, con generar criterios de decisión, con evaluar el uso de las diferentes tecnologías, con generar información de soporte que permita a los productores y a los técnicos usar mejor esas tecnologías. Es el responder esas preguntas de cómo uso tal tecnología, qué resultado puedo esperar. Y para darles ejemplos de algunas de ellas, y voy a pasar rápidamente sobre un número de ejemplos para que ustedes se hagan una idea de en qué se ha trabajado. En esta primera clasificación, diríamos, de aplicaciones, sitios web, modelos de soporte a la toma de decisiones, quienes han trabajado, la unidad que ha trabajado mucho dentro de INIA es una unidad que se denomina GRAS, está asociada al clima y han generado una serie importante de herramientas. Han generado balances hídricos, hay una sección de balances hídricos de cultivos, tanto para soja como para maíz, otra sección de monitoreo del agua disponible, también para maíz y soja, donde hay un balance hídrico que integra la información meteorológica y de suelos de las distintas regiones de Uruguay y permite monitorear cuál es el avance del agua disponible a través de la estación de crecimiento del cultivo. Hay una sección dedicada al monitoreo de cultivos específicamente que utilizan índices como el NBI y otros índices para evaluar cuál es el estado de los cultivos comparativo con otras zafras y poder generar un mapa de cuál es el estado o situación de los cultivos en una región. Hay una aplicación que tiene que ver con el pronóstico de DON. El DON es una toxina provocada por la enfermedad de la fusariosis de la espiga en trigo y que tiene un impacto, tiene relevancia desde el punto de vista de la comercialización. Entonces, tener un pronóstico de cuál es la probabilidad de ocurrencia de DON permite hacer aplicaciones de fungicidas preventivas, estratégicas, y a su vez nos permite segregar el grano. Y acá hay involucrados no solo los investigadores de clima, sino también fitopatólogos que han desarrollado el modelo. Hay aplicaciones de predicción de estados fenológicos, donde nuevamente hay investigadores vinculados a la ecofisiología de cultivos trabajando en estos temas. También modelos de balance hídrico, donde hay investigadores que trabajan en riego y en suelos, integrados con los investigadores que trabajan en el clima. Previsiones de temperatura mínima para todo el país, que permiten prever cuál será el riesgo de ocurrencia de heladas. Aplicaciones que integran información de distinto tipo de una manera simple, tanto desde el portal web del SIGRAS como desde la aplicación de teléfonos, para poder en un punto específico fácilmente encontrar la cartografía de suelos, las características del sitio,
datos históricos del clima, el balance hídrico, imágenes en tiempo real de NDI. Después hay aplicaciones vinculadas a la fertilización fosfatada, donde hay investigadores que trabajan en fertilización de suelos y pasturas, que dan soporte a la decisión de cuánto fertilizar y cómo. Eh, lo mismo para arroz, realmente una herramienta que permite la fertilización de arroz integrada de todos los nutrientes, no solo fósforo. Sistemas de gestión del riego, que permiten para una parcela gestionar el riego y la necesidad de riego durante el cultivo. Sistemas de alerta de roya, que permiten a los investigadores y a los técnicos reportar la ocurrencia de roya de hoja en soja y así estar alertas. La roya de hoja es difícil de detectar a campo porque los síntomas son muy sutiles, pero una vez que inicia el ataque en la hoja, avanza muy rápido. Entonces, poderlo detectar de manera temprana es importante. Y luego hay otro tipo de aplicaciones que, como que yo decía, van más a la validación de tecnologías y criterios de decisión para la toma de decisiones. Y estos no tienen una aplicación, un sitio web quizá o una app en la que podamos referirnos, pero sí generan valor para el productor. Y son, por ejemplo, estoy dando ejemplos vinculados a los trabajos que hay para monitorear la evolución del cultivo de arroz. Uno puede comparar la evolución de la zafra a medida que va transcurriendo con una curva óptima. Y hay un trabajo muy importante por los investigadores de arroz en el tema. Lo mismo, un trabajo que hay para evaluar el riego y hay predicciones de evapotranspiración y de estado de cultivo. Este es un trabajo con la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa Agrisat, con un proyecto que integra, de Fontagro, que integra a varias instituciones de gestión. Estos son trabajos en los cuales yo he estado participando directamente, que tienen que ver con el uso eficiente del nitrógeno, en donde utilizando un índice podemos, como el NDI, en un estado estratégico del cultivo, podemos hacer aplicación variable del nitrógeno y una dosis que podría ser muy alta a nivel de toda la parcela, la distribuimos, distribuyéndola dentro de la chacra, aplicamos realmente una dosis alta donde se necesita y en los lugares donde no se necesita reducimos la dosis. Sí, generamos un ahorro y además evitamos un problema ambiental. Con integración de modelos de simulación y sensoramiento remoto, que tienen un perfil muy académico, pero que apuntan a estimar el rendimiento en soja, estimar el rendimiento en trigo, estimar propiedades de las características de los sitios, como la profundidad, la capacidad de almacenaje de agua o la profundidad de enraizamiento potencial del cultivo, siempre utilizando esa integración sinérgica entre sensoramiento remoto y modelos de simulación de cultivo. Y bueno, esos serían unos ejemplos de aplicaciones que hemos desarrollado en estos últimos tiempos. Un cambio importante, yo creo, a partir del nuevo plan estratégico de INIA que se está elaborando, que va a transcurrir durante los próximos 5 años, es que dentro de los grandes temas de investigación de INIA, en el próximo periodo, va a haber un ítem que va a ser agrotics e innovaciones convergentes. Eso es algo muy relevante porque le da un destaque a este tipo de actividades dentro de las actividades de investigación general de INIA. Yo creo que es un cambio muy interesante. Y el objetivo, obviamente, será la generación de innovaciones tecnológicas que den valor al sector, ¿correcto? Y que mejoren el acceso a los beneficiarios de nuestros productos. Bueno, como retos, desafíos y oportunidades, yo creo que los desafíos van por el lado de que cada vez hay mayor cercanía entre las demandas de los consumidores y los productores, hay más información y hay más presión por suplir lo que le llamamos ecosystem services o servicios ecosistémicos. Y eso lleva a más certificación, a programas de certificación, de información, de integrar información en los productos, y ahí hay un lugar para las TICs
y para la RIDAG en apoyar el desarrollo de TICs con esa finalidad. También los sistemas son más complejos. Cada vez más tenemos las rotaciones de cultivo son más ajustadas, es más necesario optimizar los procesos, integrar la información de manejo, automatizar los procesos. Hay maquinaria que permite automatizar las actividades, eso ahorra en mano de obra y hace más eficiente el sistema productivo. Y hay nuevas oportunidades de certificación y negocio. Creo que esto no es algo que hay que valorarlo mucho. Y les traigo acá una nota que salió en el diario, un diario de alto tiraje aquí en Uruguay, y es que Uruguay la ministra de Economía anunció que Uruguay va a procurar la emisión de bonos sostenibles, es decir, bonos de deuda atados al cumplimiento de una meta ambiental. Y eso lleva ineludiblemente a tener un sistema de certificación y de información que integre la información que certifique que se están llevando adelante los procesos que cumplan con ese requisito ambiental. Y como sabemos, ese tipo de iniciativas que ocurren a muy alto nivel en el gobierno rápidamente derivan el impacto en toda la cadena hacia abajo. Entonces, hay que estar muy atentos a este tipo de cosas y creo que hay oportunidades muy grandes que se vienen para adelante. Y la visión que yo tengo de las TICs es que deben contribuir a resolver y a integrarse a estos desafíos. Yo veo, y nos vemos hablando con otros colegas, un importante énfasis en utilizar las TICs para resolver los problemas que tenemos, a facilitar esa transformación que ha ocurrido en nuestras vidas para que también ocurra en el sector agrícola de nuestro país.